Es hora de que sueltes tu vieja identidad para poder dar paso a tu verdadera voz creativa. Y es que un factor que he visto una y otra vez en personas creativas con una visión más profunda, más sensible, más humana y más peculiar de ver la vida que querían compartirse, es que seguían ocultando su verdadera voz por sostener una identidad que ya no podía sostener su verdad. Por lo tanto, seguían ocultando quién realmente eran detrás de una voz o de una máscara o de una persona con la que ya no se identificaban y que ya no podía contener todo lo que querían expresar. Por eso en este vídeo vamos a empezar con una analogía y te quiero llevar en profundidad a entender cómo soltar tu vieja identidad, cómo dejar atrás la persona que ya no es capaz de sostener y de exponer en el mundo la verdad que tienes para compartir y cómo encarnar la identidad que sí tiene cabida para compartirse y para sostener ese mensaje y esa verdad que quieres compartir con el mundo, aunque aparentemente no encaje con lo que ya existe. Y precisamente quiero que te imagines una cebolla, porque una cebolla se compone de diferentes capas. Y precisamente, si tú lo que eres, pongamos que tú eres el núcleo, pongamos que lo que tú quieres compartir, pongamos que tu verdadera voz, pongamos que realmente tu genio creativo se encuentra en el núcleo de la cebolla, es tu esencia, es tu ser, es como por así decirlo la voz de tu corazón. Si tú quieres llegar realmente ahí, quieres poder compartir desde ese lugar, tienes que quitar las capas que hoy el mundo está viendo. Porque aunque tú sepas que contienes esa voz, que tienes esa mirada única, que tienes esa idea o ese tipo de contenido o ese enfoque genuino, el mundo lo que ve es la capa externa de la cebolla, no ve realmente lo que tú quieres compartir, lo que tú sabes que eres, lo que tú sientes que has venido a traer al mundo. Por lo tanto, para poder llegar a ese núcleo y para poder compartirle al mundo lo que tú eres, tienes que quitar todas las capas de fuera que el mundo está viendo sobre ti. Entonces, ese tipo de capas que tú vas quitando son como las identidades que tú no eres. Entonces, son como los disfraces que tú te has ido poniendo en algún momento y que hoy ya no te sirven para poder representar tu verdad. El problema se encuentra en que muchas veces, y precisamente la mayoría de las veces, si tú hoy no te estás quitando esa capa de la cebolla, ese disfraz que hoy te impide ser tú mismo, es porque no quieres soltarlo. Por lo tanto, yo siempre digo que cada persona creativa siempre lleva una serie de capas y de disfraces que le impiden ser él o ella misma, pero que no quieren soltar. Y hoy vamos a ver en profundidad qué tipo de capa llevas que no te representa, por qué no quieres soltarla y cómo dar el paso y soltarla para poder expresar tu verdadero ser. Porque si queremos realmente que la gente vea quién somos, tenemos que estar dispuestos a soltar todas las capas que hoy el mundo ve sobre nosotros, pero que realmente no nos representan en este momento actual, en esta verdad actual que queremos sostener y en este mensaje que queremos compartir con el mundo. Así que el primer punto precisamente es que tomes conciencia y que tomes conciencia de qué tipo de cosas hoy no están alineadas con tu verdad profunda, qué tipo de incoherencias están existiendo actualmente en tu vida respecto a la persona que quieres mostrar y que quieres proyectar a través del mundo. Porque muchas veces no somos conscientes de que la propia incoherencia, el propio bloqueo que nos impide ser nosotros mismos, liberar nuestra voz auténtica o realmente compartirnos con nuestra propia visión y perspectiva única, es realmente la incoherencia que sostenemos en nuestro día. Pedimos compartirnos así, sentirnos confiados o auténticos o compartir un contenido que realmente anhelamos poder compartir, pero al mismo tiempo no estamos siendo la persona capaz de sostener ese mensaje o de compartirse de esa forma. Por lo tanto, quiero preguntarte, ¿qué tipo de persona estás siendo hoy en día que te separa de ser la persona capaz de poder compartir esa verdad con el mundo, capaz de poder compartir de esa voz, capaz de poder expresarse y ser visto desde ese lugar? Porque quiero que entiendas que como haces una cosa, haces todo. Y en los pequeños detalles está el resultado de los grandes. Entonces, acciones tan diminutas, por ejemplo, si tú quieres poder compartirte, ser completamente visto y sentirte seguro siendo completamente tú, creando contenido, por ejemplo, pongamos que tú hoy estás sosteniendo la idea de que eres una persona que cuando entra una llamada grupal, un Zoom, por ejemplo, se mantiene la cámara apagada porque simplemente te da pereza ser visto, porque prefieres quedarte como oculto, escondido, como de que nadie te vea, que nadie sepa quién eres, que nadie vea tu aspecto, y simplemente te quedas como en esa posición de estar como escuchando sin estar siendo visible para el resto de las personas. Pues aunque tú creas que es una tontería, es un tipo de incoherencia que a la vida, cuando vas a aplicarlo en crear contenido, se sostiene ese tipo de incoherencia. Es decir, como eres en un sitio, eres en todos. Si no tienes la coherencia total de exposición, de quiero ser visto, en este ejemplo en concreto, da igual que no lo hagas en cosas pequeñas, no lo vas a poder hacer tampoco en cosas grandes.
Por lo tanto, sé muy consciente en qué tipo de momentos no estás siendo capaz de sostener ese tipo de identidad. Si eres una persona que crea contenido de forma consistente, que quiere ser visto, que quiere atraer a personas, que quiere ofrecer su servicio, su valor y su impacto al mundo, tienes que ser una persona con la suficiente responsabilidad, el suficiente compromiso y la suficiente consistencia para poder poner todo de tu parte y hacer todo lo que haga falta para que tu mensaje llegue a las personas a las que sabes que puede ayudar. Si tú no pones esa intención genuina y ese compromiso y esa responsabilidad por dar, por aportar y por hacer lo necesario para que tu mensaje llegue a esos oídos y esos ojos a los que les va a servir, no esperes luego poder compartirte y llegar a ese tipo de personas. Observa muy bien qué tipo de cosas hoy no sostiene la persona que quieres ser. Observa muy bien hoy qué tipo de cosas no están permitiéndote compartir con el mundo ese tipo de verdad. Porque el problema no es que no tengas la capacidad de compartirte, el problema es que la persona que estás siendo hoy no tiene la capacidad de sostener esa verdad. Por lo tanto, no eres capaz de poder compartir desde ese lugar, de compartir ese mensaje, de sentirte con esa seguridad y esa coherencia, esa certeza a la hora de compartirlo y de ganar la confianza de las personas y de poder atraer a las personas y de poder al fin y al cabo crear lo que tú viniste a crear. Porque antes de tener ese mensaje, ese posicionamiento, esa audiencia, ese impacto, tienes que hacer. Pero es que antes de hacer, tienes que ser. Entonces, por mucho que tú hagas estrategias, métodos, por mucho que te esfuerces, por mucha disciplina, por muchas tácticas, modas o tendencias que sigas, da igual todo lo que hagas, si la persona que sigue haciendo todo eso es la persona que no es capaz de sostener el resultado que buscas. Por lo tanto, pregúntate qué tipo de incoherencias están impidiendo ser la persona capaz de sostener el resultado que buscas. Esta es la primera toma de conciencia para entender que si tú no amplías el contenedor, el contenido, que es el resultado que tú buscas, no va a poder llegar a ti. Antes tienes que cambiar el contenedor, tienes que darle otra forma, tienes que ampliar la talla del contenedor para que el contenido, que es el resultado que buscas, el dinero, la audiencia, la visibilidad, lo que sea, quepa en la persona que hoy sostienes, en la identidad que hoy estás encarnando. Entonces el primer punto es tomar conciencia de qué cosas están alejadas de lo que realmente sabes que quieres. Y en segundo lugar es desidentificarte del pasado. Y esto es muy importante, porque una vez que hemos identificado como esa capa externa que seguimos sosteniendo y que ya no nos hace justicia con lo que queremos, tenemos que entender cómo soltarla, cómo perder el apego y cómo desidentificarnos. ¿Vale? Y es muy importante que entendamos que muchas veces seguimos identificados al pasado porque nos estamos identificando con nuestros resultados actuales. Es decir, si tú eres una persona que quiere exponerse, pero la capa que sostienes es que es una persona tímida, que siempre te escondes, que no hablas en público, que tienes miedo de ser visto, ¿vale? Y sabes que esa identidad ya no sostiene la persona que quieres ser o el resultado que quieres tener, tienes que ser capaz de soltar la capa de la persona tímida, la persona que no habla, la persona que tiene miedo a ser vista, ¿vale? Pero si tú hoy te sigues identificando con el resultado que hoy tienes, es decir, nadie me ve, nadie me escucha, nunca hablo en público, no tengo experiencia comunicando, no creo contenido, si tú sigues observando el resultado actual que tú tienes, vas a seguir identificándote con tu pasado constantemente, es decir, con la identidad tímida que no se expone y que no es vista. Entonces vas a seguir repitiendo el patrón constantemente. Por lo tanto, para poder desidentificarte de tu pasado, para poder desidentificarte de esa capa que ya no te representa, de ese disfraz que quieres soltar, tienes que dejar de relacionarte con tus resultados como si fueran lo real, como si fueran lo único que tienes, como si fueran lo que demuestra quién eres. Porque antes de tener, tienes que ser. Por lo tanto, para poder tener algo diferente, tienes que ser algo diferente. Por lo tanto, el punto aquí no está en engañarte, en decir que no tienes ese resultado, en negar la realidad. Tú lo primero que tienes que hacer es aceptar completamente toda la realidad que tienes. Pero además de eso, lo que tienes que hacer es no relacionarte con tu objetivo como si fuera, con tu realidad, perdón, como si fuera algo que tienes, como si fuera tu única posibilidad. Porque cuando dejas que lo que tienes te defina, estás invirtiendo el ciclo. Acuérdate, ser, hacer, tener. Si tú dejas que lo que tienes te defina, estás reafirmando el ser con el tener. Entonces vuelves a hacer como si tuvieras esa persona y vuelves a tener como si fueras esa persona. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? ¿Cómo soltamos el disfraz? ¿Cómo nos identificamos de la persona que ya no queremos seguir siendo? Desidentificándonos del pasado, reafirmando que lo que nosotros tenemos es la consecuencia de lo que nosotros hemos sido en el pasado. Pero ya no queremos seguir siendo eso, entonces ya no hace falta que sigamos viendo eso como una reafirmación de nosotros mismos. Eso es el pasado, y lo que tú estás viviendo hoy en día es
el resultado de tu ser pasado, de tu capa pasada. Si hoy quieres reafirmar una nueva, tienes que ser capaz de ser una persona diferente. Entonces, es súper importante que entiendas que debes dejar morir esa parte de ti. Y esa parte de ti se deja morir empezando por ver y entender, integrar y hacer consciente que lo que hoy ves en tu realidad es la consecuencia de la persona que tú eras en el pasado, no de la persona que tú eres hoy actualmente. Si tú eres una persona que ya se quiere compartir, quiere ser vista y quiere exponerse, a pesar de que nadie te escuche, nadie te vea, eso no reafirma que tú eres una persona tímida, callada o que no es capaz de atraer a personas. Eso reafirma que tú has estado sosteniendo durante mucho tiempo a la persona callada, tímida o que no ha atraído a personas. Pero hoy puedes volver a elegir ser una persona diferente, para tomar acciones diferentes en base a esta nueva persona y por último para poder tener un nuevo resultado diferente al que ahora mismo tienes. Entonces déjame preguntarte, ¿a qué parte de ti aún sigues siendo fiel? ¿A qué parte de tu vieja identidad, a qué capa aún sigues siendo fiel? ¿Y en qué tipo de momentos sigues reaccionando como esa persona lo haría? A esto me refiero que si tú sigues siendo fiel a la versión tímida de ti mismo, a la hora de crear contenido, vas a seguir reaccionando como esa persona, que es decir, aún no creo, o lo dejo para mañana, o procrastino la idea, o no soy completamente auténtico. Entonces eso es un reflejo de reaccionar a la persona que tú eras y que quieres dejar de ser. Y es súper importante que cuanta más conciencia tomes, más fácil vas a verlo. Pero es súper importante que entiendas que en tu día a día actuar de forma diferente a como lo has hecho siempre, es decir, comportarte como una persona diferente, es decir, soltar la capa de la cebolla que ya no quieres seguir sosteniendo, es incómodo porque impide una desalineación del piloto automático, de la respuesta natural que van a hacer de ti porque es la que has estado sosteniendo tanto tiempo. Por lo tanto, el proceso de cambiar de identidad, de dejar atrás tu viejo yo y de encarnar tu nueva identidad capaz de sostener un nuevo resultado, implica la incomodidad de tomar una nueva decisión, de volver a elegir. Siempre tienes la oportunidad de volver a elegir, pero volver a elegir una cosa diferente a la que estás acostumbrado a elegir es incómodo. ¿Por qué? Porque a ti mismo te produce incomodidad, porque para tu sistema nervioso, para el condicionamiento que tienes, la programación mental que tienes, eso es un peligro, porque se sale de la zona de comodidad, se sale de la zona conocida. Entonces, cuando tú te enfrentas a una zona desconocida, experimentarás una resistencia, que no quiere decir que no sea por ahí, quiere decir que estás eligiendo ser una persona diferente, estás reprogramando qué tipo de persona eres, es decir, como qué tipo de persona te percibes a ti mismo. Y en base a eso actuarás y darás lugar a un resultado diferente. Entonces, pregúntate en qué tipo de momentos aún sigues reaccionando, en la forma de actuar, en la forma de compartirte, porque precisamente cambiando ese tipo de reacciones es cuando vas a empezar a dejar atrás ese pasado, es cuando vas a empezar a desidentificarte de esa persona que creías ser en base a lo que has logrado. Entonces, con esto claro, el último paso viene a ser la reprogramación de la identidad. Es decir, no solamente estamos hablando de dejar de reaccionar o dejar de ser alguien, estamos hablando de encarnar una nueva persona, de darse cuenta de que tienes la posibilidad de elegir ser alguien nuevo, ser una nueva persona, tienes la posibilidad de ir cada vez más acercándote a ese núcleo, a esa esencia que tú eres, a esa verdadera voz creativa, a esa autenticidad genuina, a esa proyección que quieres mostrarle al mundo de tu verdadero ser, de tu verdadera esencia. Ahí es donde nace realmente tu autenticidad. Y precisamente esto es lo que trabajo individualmente con otros coaches, mentores, creadores y personas que quieren compartirse. Lo trabajo en profundidad con no solo teoría, sino con práctica, con prácticas, con experiencia, con sesiones, para entender realmente qué tipo de identidad te domina, para entender realmente cómo dejar atrás esa identidad y para encarnar nueva identidad, para poder dar luz a tu verdadera voz creativa, a esa esencia, a ese ser, a esa comunicación desde tu propia autenticidad. Entonces aprovecho para decirte que si quieres ir en profundidad en ver cómo se podría aplicar esto a tu caso, y si quieres ver qué tipo de cosas, cómo te podría ayudar yo y qué tipo de cosas ofrezco, simplemente puedes ir a mi enlace de la descripción, al WhatsApp, para poder escribirme y podemos hablar tranquilamente sobre tu proyecto, ver si nos estamos trabajando juntos y ver si encajas en mi acompañamiento individual llamado Creadores de Impacto. Y dicho esto, vamos al siguiente punto, a reprogramar tu identidad para que realmente te des cuenta de que todo lo que hoy tienes lo has estado eligiendo. Y de alguna forma siempre estamos eligiendo nuestros resultados actuales porque nos dan un beneficio. Y entender el beneficio que nos da sostener el resultado que aparentemente decimos que no queremos es el primer paso para desidentificarnos de ello y para poder elegir distinto. Porque tú no puedes elegir distinto si inconscientemente sigues
obteniendo un beneficio de lo que estás eligiendo anteriormente. Entonces, para cambiar la decisión, tienes que dejar de ver la decisión anterior con un beneficio potencial. Cuando la decisión anterior te produzca más dolor que placer, cuando te deje de dar ese beneficio que hoy te da y que sigues sosteniendo, es cuando vas a ser capaz de cambiar la decisión y elegir de nuevo en base a la nueva realidad que quieres construir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ser consciente del tipo de beneficio que nos produce seguir sosteniendo esa identidad, ese tipo de acciones, esa conducta, esos hábitos y en este caso, este tipo de persona que no se comparte de forma completamente auténtica. Tienes que entender qué tipo de beneficio sacas. Y algo muy fácil de entender, si tú tienes todavía la identidad anclada de la persona tímida, que no se comparte con naturalidad, la persona que aún se esconde, que tiene miedo a ser vista, ¿qué tipo de beneficio sacas de seguir siendo esa persona? ¿Por qué te duele tanto dejar de ser esa persona? Pues porque el beneficio que sacas probablemente sea la aceptación de tu grupo de amigos, de tus familiares, de tus padres, del mundo. El beneficio que sacas seguramente sea evitar la humillación potencial de exponerte, de ser completamente visto y de ser auténtico. El beneficio que sacas seguramente sea sostener el entorno y la aprobación del entorno que ahora mismo tienes y que sostienes. Por lo tanto, es un beneficio que aún te permite seguir siendo esa persona porque te produce ese placer y te aleja de ese dolor. Entonces, ¿cómo producimos que esto nos deje de producir un beneficio? Bueno, en primer lugar, estando dispuestos a soltar este beneficio. Si yo quiero algo y lo que yo quiero y lo que lo voy a lograr a través de soltar este beneficio es más grande, el placer que voy a lograr es más grande que el beneficio que obtengo aquí, voy a estar dispuesto. Pero si yo lo que voy a lograr a cambio no es más grande, no voy a estar dispuesto a cambiar. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la clave? La clave es entender qué precio estás pagando por sostener este tipo de beneficio. Sostener el beneficio de una persona tímida, que es el ejemplo que te pongo todo el rato para que lo veas, es básicamente seguir escondido, seguir en la sombra, sin poder ser tú mismo, sin poder dar luz a tu proyecto, a tu visión, a tu mirada, a tu propósito, sin poder dedicarte a lo que amas. Es un precio que estás pagando a cambio de sostener el beneficio de recibir la aprobación de las personas que tienes a tu alrededor, de no ser humillado por el mundo, de no ser criticado, no ser mirado en profundidad, no estar expuesto de forma vulnerable y real. Entonces, inconscientemente es un beneficio muy grande que tienes que aprender a dejar ir. Esa liberación y ese, por así decirlo, soltar ese beneficio es precisamente donde se produce la incomodidad, donde se produce la tensión, donde se produce el estado de alerta a nivel interno, porque es un beneficio que cuesta mucho soltar, porque implica a nivel mental, a nivel inconsciente, a nivel del sistema nervioso, muchos riesgos. Es el beneficio, es el riesgo potencial de quedarte solo, aislado y abandonado. Y en esta programación mental que llevas contigo desde básicamente la prehistoria que llevamos puesto, es básicamente lo que nos impide poder compartirnos de forma auténtica. Es el miedo a la muerte, porque quedarnos solos implica el miedo a la muerte para la programación que llevamos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que tienes que ser capaz de reconocer y de llevar a cabo un proceso progresivo. Porque si hoy mismo tomas una acción demasiado grande en base a soltar ese beneficio y a enfrentarte a ese dolor de exponerte, el sistema nervioso se va a poner en alerta y va a sufrir una carga tan grande que puede que vuelvas para atrás, que reacciones de forma tan fuerte que luego te cueste mucho más ir hacia adelante. Entonces, el proceso, para evitar que eso se produzca y para ir asumiendo la incomodidad progresiva de seguir soltando el beneficio, de seguir soltando el disfraz que llevamos puesto y que seguimos queriendo sostener a nivel inconsciente, es básicamente el proceso progresivo a través del cual vamos dándole a nuestro sistema nervioso, a nuestra programación mental, unos estímulos controlados y progresivos de ese tipo de incomodidad. Es decir, en este caso, la persona tímida, la persona que tiene miedo a ser vista, ir exponiéndonos de forma progresiva nos va a permitir ir diciéndole a nuestro cuerpo que a pesar de que se sienta incómodo, no es peligroso, no hay riesgos potenciales, no nos van a comer, no nos vamos a quedar solos, no vamos a morir. Entonces, este tipo de incomodidad es la que puedes empezar a asumir para ir reprogramando tu identidad, encarnando tu identidad elevada, encarnando a la persona que sí se expone al mundo sin ningún tipo de capa o de máscara. A través de ese proceso progresivo vas a entender cómo, a pesar de que es incómodo, tu cuerpo cada vez va a ir asimilando mucho más la carga incómoda y, por así decirlo, la alerta y el peligro al que le estás exponiendo al mostrarte y al soltar la protección de tu caparazón, de tu máscara, de la persona que ya no quieres seguir siendo. ¿Vale? Entonces, piensa por un momento, para poder llegar a cabo este cambio progresivo, ¿qué cambiaría de tu mensaje o qué cambiaría de tus acciones diarias a la hora de compartirte, de mostrarte, de comunicar o de lo que sea que quieras lograr si nadie te conociera y si
pudieras realmente empezar de cero en un entorno en el que nadie te conociera. Porque si pones conciencia en esto te darás cuenta de que esos sutiles cambios hoy no los estás tomando simplemente por miedo, por seguir teniendo un beneficio de seguir siendo la persona que ya no quieres seguir siendo. Entonces, si tú hoy ves con claridad qué tipo de cambios tomarías y te permites empezar a tomarlos de forma progresiva para empezar a asimilar esa exposición y esa incomodidad de soltar el caparazón, de soltar la máscara, de soltar el disfraz, vas a poder ir reprogramando a la persona que eres, vas a poder ir cambiando el autoconcepto que percibes sobre ti y por consiguiente el tipo de acciones de una persona diferente y por consiguiente el tipo de resultados que esa persona tiene. Entonces, si de verdad quieres poder liberar tu voz creativa, si de verdad quieres poder compartir de tu esencia, más allá de esforzarte más allá de tener más disciplina, más allá de crear más contenido y más allá de comprar la siguiente estrategia o tendencia o moda aparentemente ya fulminante y mágica, observa qué tipo de cosas te están hoy manteniendo en el comportamiento de la persona que no es capaz de sostener la verdad que quieres compartir al mundo. Porque no puedes compartir algo que no te veas capaz de sostener. No puedes lograr un resultado que no te veas capaz de sostener. Y si quieres un contenido diferente, un resultado diferente, asegúrate de tener el contenedor adecuado para poder sostenerlo. Y eso se hace principalmente, primero, reconociendo conscientemente qué tipo de identidad llevas puesta que ya no te pertenece, qué tipo de capa de la cebolla ya no encaja contigo. En segundo lugar, desidentificándote de ese tipo de capa, diciendo que los resultados que hoy tienes no reafirman ese tipo de persona que puedes elegir de nuevo, ¿vale? Es decir, dejando de reaccionar a la persona que antes eras y pudiendo tomar diferentes acciones en base a una nueva identidad, eligiendo de nuevo. Y en tercer lugar, a través de ahí, haciendo cambios progresivos que impliquen y que encarnen y reafirmen la nueva persona que quieres ser sin poner en alerta excesiva a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a través de exponerle a grandes potenciales riesgos. Y así es como vas a ir dándote cuenta de que tu verdadero ser, tu verdadera creatividad, tu verdadero flujo natural de compartirte y de ser ya estaba en ti. No tenías que ir a buscar fuera las ideas o las estrategias. Realmente, si quieres ser completamente auténtico, compartirte desde el corazón, con amor y de verdad llevar tu visión peculiar, humana y sensible al mundo, lo que tienes que buscar es soltar aquello que ya no te permite sostener la verdad que sabes que viniste a compartir. Y eso a través del proceso de 3 pasos que comparto en este vídeo y que también trabajo en profundidad en mi servicio 1 a 1. Así que si quieres saber más información sobre cómo te podría ayudar y cómo se aplicaría en tu caso, simplemente ve al link de WhatsApp en la descripción donde me puedes escribir y conversaremos sobre cómo te podría servir. Dicho esto, espero que te haya servido, te mando un fuerte, fuerte abrazo y te veo en el próximo. Chao.